Hay un gran debate en el mundo entre los modelos económicos. A mí no me gusta hablar de derecha e izquierda. A mí me parece que esos conceptos son conceptos que confunden mucho. A mí me gusta hablar de libre mercado, políticas de libre mercado y políticas estatistas, cuando desde el Estado se pretende gobernar la economía. Esto es un gráfico que mide la pobreza extrema en el mundo desde 1820 hasta nuestros días. Si ustedes ven, la pobreza no ha hecho otra cosa que bajar. Hasta 1820, el 95% de la población era pobre, pobre extrema. La humanidad vivió en la pobreza, siempre. En esta fecha surgió la revolución industrial. Se inventó la máquina de vapor. Todo hasta esa fecha se hacía artesanal. Todos esos artesanos se quedaron sin nada que hacer porque la fábrica producía mucho más barato que ellos y se fueron a trabajar a esas fábricas. Los dueños del capital, los que montaron las fábricas, se empezaron a hacer muy ricos y los empleados ganaban una miseria. Les pagaban un plato de comida. Pero claro, un plato de comida era lo que necesitaban porque vivían en situación de pobreza extrema. Estaban dispuestos a trabajar por un plato de comida. Ahora, no fue que el capitalismo produjo la pobreza ya existía. Los primeros países en desarrollar el capitalismo fueron Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Pero a medida que se fue desarrollando el capitalismo, se fueron instalando más y más empresas y más empresas y más empresas. ¿Y qué pasó? Se fue demandando cada vez más trabajadores. A medida que aumentaba la demanda de trabajadores, las empresas empezaban a pelear por los trabajadores. Y una empresa que tenía unos trabajadores que los había entrenado y que había mejorado su capacidad, su productividad, la empresa lo trataba de retener. Ese trabajador se lo quería llevar a otra empresa y la empresa, para retenerlo, le aumentaba el sueldo. ¿Qué es lo que pasa con el capitalismo? Que en la medida que se desarrolla pasan dos cosas. Aumenta la demanda de trabajadores y aumenta la productividad de los trabajadores. Eso es lo que aumenta el ingreso de un trabajador, el salario. En Venezuela, ¿por qué los salarios están tan bajos? Porque el gobierno destruyó el sector productivo y no hay demanda de trabajadores. Las empresas cerraron, las empresas quebraron, las empresas se expropiaron, las empresas se fueron. Hay poca demanda de trabajadores, los salarios bajan. Hay poca productividad porque se ha destruido el aparato productivo, los salarios bajan. Los salarios suben cuando hay más demanda y cuando hay más productividad del trabajo. La pobreza empezó a disminuir porque en estos países la gente fue superando la pobreza en la medida que el capitalismo se desarrolló. Después de estos países le siguieron Japón y el resto de Europa. Y en la medida que se empezaron a industrializar, ocurrió lo mismo que allá. Los trabajadores cada vez fueron ganando mejor y las familias fueron abandonando la pobreza. Por eso los índices de pobreza siguieron bajando. Después de Europa se incorporó otro continente, el continente asiático, que es un continente que tiene un montón de gente y todos vivían en situación de pobreza. Los primeros fueron los tigres asiáticos: Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Esos cuatro países estaban completamente pobres. ¿Qué hicieron? Le dijeron a las empresas capitalistas de estos países: vengan a producir aquí. Aquí la gente les va a trabajar por un plato de lentejas porque la gente se está muriendo de hambre. Y además no tenemos legislación que proteja a los trabajadores. Aquí no hay salario mínimo, aquí no hay ninguna de esas cosas. Vengan a producir acá y no les vamos a cobrar impuestos. Bueno, ¿qué pasó en los cuatro tigres asiáticos? Lo mismo que pasó en los otros países. Empezó a desarrollarse, empezó a haber cada vez más demanda de trabajadores y esos países invirtieron mucho en educación, en mejorar la productividad de sus trabajadores, en capacitarlos. Mejoró la productividad de los trabajadores, aumentó la demanda de trabajadores, mejoraron los salarios y esos cuatro países hoy no tienen pobreza. Después de estos cuatro vinieron lo que llaman los tigres menores, que son Malasia, Indonesia, Filipinas. Esos cuatro países hicieron exactamente lo mismo y produjeron el mismo resultado. Y estos son los responsables de que la pobreza haya seguido bajando. Y finalmente se incorporaron los dos gigantes del mundo, que son China y la India. China, cuando se incorporó, cuando Deng Xiaoping hizo reformas del libre mercado, la gente se moría de hambre en China. 95% de la población china en el año 60 era pobre, pobre extrema. Eran pobre extrema, ¿por qué? Porque había privado un sistema comunista. Mao Zedong había hecho la revolución comunista en China y la gente se estaba muriendo de hambre. 40 millones de chinos murieron de hambre, es lo que se calcula. Deng Xiaoping, ustedes tienen que ver un montón de farsantes por ahí socialistas que dicen que China es el modelo socialista exitoso. No es ningún modelo socialista. Cuando fue un modelo socialista, la gente se moría de hambre. Todos hicieron lo mismo que los tigres asiáticos. Abrieron sus mercados, cero regulación laboral, vengan a invertir acá, mano de obra barata, se desarrollaron, crecieron y superaron la pobreza. Los que dicen que el modelo socialista chino es exitoso, no, lo que es exitoso es el modelo de libre mercado que estimula la inversión y la inversión al final produce riqueza y la riqueza termina distribuyéndose para todos. China hoy es el país que tiene más multimillonarios del mundo, pero han venido resolviendo la pobreza gracias a que esos multimillonarios han invertido en negocios prósperos, han demandado trabajadores y esa demanda de trabajadores ha permitido oportunidades para que la gente supere la pobreza. El libre mercado no genera igualdad. Puede haber gente que se hace muy rica, lo que no genera es pobreza. Y el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza.
A mí no me importa si en el mundo hay multimillonarios. Yo lo que no quiero es que hayan pobres. Para los resentidos socialistas, la desigualdad es un problema. Para mí no. Para mí lo que es un problema es la pobreza.